6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos un día más a Radio Intereconomía. Bienvenidos a Capital Intereconomía. Es martes, es 13 de agosto, mal día para los que sean supersticiosos. Y el Instituto Nacional de Estadística va a publicar esta mañana los datos definitivos de IPC del mes de julio. A las 9 vamos a comprobar si la inflación se moderó 6 décimas el mes pasado, hasta el 2,8%, por la bajada respecto a hace un año de los precios de la electricidad y de los alimentos. De confirmarse el dato adelantado por el INE, los precios están un 0,5% más baratos este mes que el anterior, lo que supondría la primera caída mensual de lo que llevamos de 2024 y la más importante en casi 2 años. Además, la inflación rompería con 3 meses consecutivos de subidas. Tenemos hoy también cita con el Tesoro, que va a salir al mercado para colocar deuda a corto plazo. Va a subastar letras a 3 y 9 meses, con la que espera captar hasta 2.500 millones de euros. Muy atentos a la rentabilidad, porque en la anterior subasta de este tipo, la rentabilidad ofrecida a los inversores bajó del 3% por primera vez en año y medio, ante el nuevo escenario que se abre de tipos de interés a la baja. La de hoy es, por cierto, la última subasta de deuda del mes de agosto. Y en los mercados, con la calma instalada de nuevo entre los inversores y el VIX de volatilidad en niveles de 20 puntos, recuerden que lo vimos por encima de 60 la semana pasada, vuelven las subidas esta madrugada para el Nikkei de Tokio, que retoma la actividad tras el festivo de ayer, y la hace la bolsa japonesa subiendo ahora mismo más de un 3%, está en 36.080 puntos, más de 1.000 puntos de subida, recupera y supera los 36.000 puntos el Nikkei de Tokio por primera vez desde el pasado 2 de agosto. Ahí hemos conocido una cifra esta madrugada, datos de precio al productor que aumentaron en Japón un 3% en julio respecto al año anterior, es una décima más de lo que habían subido en junio. Ojo, porque es noticia también en aquel país que el Parlamento japonés planea celebrar una sesión especial la semana que viene para discutir la decisión del Banco de Japón de aumentar los tipos de interés en su última reunión. La noche nos deja también el crecimiento del 2,9% de la economía de Singapur en el segundo trimestre del año, en línea con lo que se había adelantado, y signo mixto en otros indicadores de la región Asia-Pacífico. Tenemos al Hansen de Hong Kong subiendo un 0,19%, recortes para la bolsa de Shanghái del 0,15%, el Kospi surcoreano también bajando eso mismo, un 0,15%. Si miramos a lo que está pasando esta madrugada en la India, tenemos caídas que en el caso del Nifty llegan al 0,3%, un 0,1% se está dejando en tiempo real el Sensex. Venimos de un cierre mixto en Wall Street, a la espera del importante dato de IPC que se publica mañana miércoles. Hoy vamos a tener un aperitivo con el dato de precios al productor y atentos también a las cuentas que va a presentar este martes el gigante minorista Home Depot. Buen termómetro para saber cómo marcha el consumo en Estados Unidos. Aquí en Europa vamos a tener hoy cuentas de Porsche y como referencias macroeconómicas más destacadas el índice de confianza inversora en Alemania de agosto y dato de paro en el Reino Unido. Con todo ello, los futuros vienen hoy con subidas. Está avanzando ahora mismo el futuro del DAX un 0,2%, lo mismo que sube el futuro del Eurostock 50, números verdes también para los futuros americanos y prácticamente el mismo porcentaje de subida que aquí en Europa. Un 0,19% arriba el futuro del Dow Jones, un 0,18% el del S&P 500, casi un 0,3% avanza el futuro del Nasdaq. El IBEX 35 va a partir hoy desde los 10.646 puntos tras una sesión anodina, la de ayer lunes, casi de transición, en la que apenas subía un 0,07%. Si miramos a otros mercados, vemos como el yen vuelve a bajar casi medio punto frente al dólar, están 147,72 unidades. El euro en 1,0939 dólares. Tranquilidad en el mercado de bonos. El americano a 10 años prácticamente sin cambio, subiendo la rentabilidad apenas un 0,1%. Lo tenemos ahora mismo en el 3,91%. Y vemos también calma para las materias primas. Precio del crudo que está subiendo esta mañana, está cayendo esta mañana, mejor dicho, algo más de medio punto porcentual, de nuevo por debajo de la barrera de $80 cotizando el barril tipo Brent. Caída también para el oro, está todavía por encima de $2.500 la onza, está perdiendo un 0,12% y cae también la plata, un 0,8% de caída hasta las 27.780 dólares. Y es noticia también, al margen de los mercados de esta madrugada, la entrevista que le ha hecho Elon Musk a Donald Trump
en la red social X, en la que han hablado de asuntos como la inmigración, su relación con otros líderes mundiales como Putin o Kim Jong-un, o el intento de asesinato contra el expresidente de los Estados Unidos. La bala te habría golpeado si no hubieras girado la cabeza, así que ya sabes, hubo algo muy cercano. Fue un milagro. Si hubiera girado la cabeza no estaría hablando contigo ahora mismo, por mucho que te quiera. Exactamente, sería desde otro lugar. Ya sabes, una experiencia terrible. El Hospital Butler hizo un gran trabajo, los médicos muy bien, todos estuvieron muy bien. It was a very terrible experience. The Butler Hospital, they did such a great job. The doctors were so good. Everybody was so good. Buen rollo, buena sintonía entre ambos. Casi 1 millón de personas han visto en directo esta charla, a pesar de los fallos técnicos en la red social X y los problemas de conexión. Charla en la que Trump no ha dado muchos detalles sobre sus planes de cara a un segundo mandato electoral. El caso es que, como han visto, Elon Musk y Donald Trump vuelven a llevarse bien. Y el candidato republicano regresa a la red social X, de la que fue suspendido en el año 2021 tras el asalto de sus simpatizantes al Capitolio. Vuelve Trump a Twitter a 3 meses para las elecciones. Luego escuchamos más cosas de las que ha dicho Trump en esta charla, porque también ha hablado de economía o de la inflación. A partir de las 8 lo vamos a analizar en nuestro tiempo de opinión, en nuestro tiempo de tertulia, en el que nos van a acompañar hoy Gonzalo Garnica, José Luis Fernández Santillana y Juan Merino. Con ello vamos a analizar también otros de los asuntos que nos trae este martes. Con ellos comenzamos. Las noticias capitales. Un martes en el que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, va a comparecer en el Senado para informar sobre la postura del gobierno español sobre el resultado electoral en Venezuela. Pedro López Fontaneda, buenos días. Muy buenos días. Comparecencia que se va a celebrar a petición del principal partido de la oposición, el Partido Popular. Posteriormente también hizo una petición el propio ministro. Va a centrar su discurso en aclarar si el gobierno de España apoya al presidente Maduro o a la oposición. Todo esto en un contexto muy difícil en el que las protestas en contra de Nicolás Maduro y su autoproclamación como presidente han dejado ya 24 muertos y más de 2.200 detenidos. Al día siguiente de las elecciones, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, aclaró la necesidad de que la voluntad democrática de los venezolanos sea respetada con la presentación de todas las actas para garantizar resultados plenamente verificables. Desde el Partido Popular esperan que el ministro reconozca el triunfo de la oposición venezolana, desde donde María Corina Machado, exdiputada opositora, una de las voces más críticas contra Maduro dentro de Venezuela, ha afirmado que Edmundo González Urrutia tomará posesión como presidente en el año 2025. Edmundo González Urrutia será el nuevo jefe de Estado y el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Y eso depende de lo que hagamos todos los venezolanos, dentro y fuera del país. Eso depende que esta fuerza, esta organización, esta convicción, este compromiso que desplegamos durante meses y que tuvo esa victoria contundente el 28 de julio, se mantenga, siga adelante y siga creciendo. Yo confío en el pueblo de Venezuela. Por cierto, en relación a Venezuela y su economía, a pesar de las sanciones internacionales, sobre todo de Estados Unidos, hemos conocido que el régimen de Maduro ha seguido vendiendo crudo, convirtiéndose en uno de los 10 principales vendedores del mundo. España dispara las importaciones de crudo venezolano en un segundo trimestre récord. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, va a encabezar esta mañana la primera reunión de su nuevo gobierno. Primera reunión del nuevo Ejecutivo tras 5 días desde la investidura. La reunión será a las 9 de la mañana y sobre las 12:30 de la mañana habrá una rueda de prensa. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, habla de gobierno transversal, representativo tanto territorialmente como socialmente del país y que deberá servir a una nación catalana dentro de una España plurinacional. Así lo remarcó ayer en el acto de toma de posesión de los 16 consellers del nuevo gobierno, que ha prometido su cargo en el Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Duró apenas 20 minutos. El denominador común, según Illa, de estos nuevos miembros, es una competencia probada con trayectorias profesionales acreditadas. En un context de canvi d'època, amb reptes, riscos i oportunitats. En su discurso también explicó las novedades del gobierno, que tiene 2 consellerías más, la de Política Lingüística, en virtud del pacto de investidura entre PSC y Esquerra Republicana, y la de Deporte, que ha justificado porque era una demanda del sector. Los presidentes de Rusia y de Palestina, Vladimir Putin y Mahmoud Abbas, se van a reunir hoy en Moscú para debatir sobre diferentes temas de interés bilateral
y también sobre la situación en el Medio Oriente. El Kremlin informa de que intercambiarán opiniones sobre el conflicto palestino-israelí y la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza. La última reunión personal entre Putin y Abbas tuvo lugar en febrero de 2018, cuando las partes abordaron la creación de un nuevo mecanismo internacional para el arreglo en Oriente Medio. Rusia se pronuncia a favor de un alto al fuego inmediato en Gaza y la solución del conflicto en Oriente Medio mediante la implementación de la resolución de la ONU sobre 2 estados. En opinión del Kremlin, la paz es más improbable cada vez que Israel bombardea y afecta a civiles. Por otro lado, Estados Unidos ha avisado de que Irán podría realizar un importante ataque a Israel esta semana. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dice que el tema fue tratado durante una conversación del presidente Joe Biden con los gobernantes de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido desde Irán. Su presidente avisa de que tienen todo el derecho a responder a las agresiones. Rusia, que tiene otro frente abierto, la invasión ucraniana en Kursk. Moscú promete una respuesta contundente a Ucrania. Ha sido María Zakharova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, ha afirmado que una severa respuesta del ejército ruso no tardará en llegar 6 días después de esa incursión ucraniana en la región de Kursk. Desde Kiev celebran la incursión. Dicen que ha levantado enormemente la moral en el país, en Ucrania, según ha explicado un responsable ucraniano de seguridad. El presidente Volodymyr Zelensky, de hecho, ha calificado esta incursión como un desastre para Rusia, que ha tenido que evacuar ya a más de 120.000 personas. La Agencia Internacional de la Energía va a publicar hoy su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Conoceremos las expectativas por el mercado energético mundial por parte de la Agencia Internacional de la Energía, que proporciona una previsión de la evolución del mercado del crudo para el año siguiente. Pero ayer pudimos ver las conclusiones de los países productores de petróleo, porque la OPEP ajustó ligeramente a la baja sus pronósticos sobre el crecimiento anual de la demanda mundial de crudo este año. Los grandes productores elevan las exportaciones, con Arabia Saudí a la cabeza, lo que lastra los precios, pese a advertir de que están preparados para nuevos recortes. Normalmente la OPEP y la Agencia Internacional de la Energía no suelen coincidir en esas conclusiones, como ha ocurrido en esta ocasión. De cara a 2024, la OPEP ha reducido la proyección de crecimiento en 135.000 barriles diarios. Desde la institución hablaban de este cambio como una ligera revisión que refleja datos reales del primer y segundo trimestre, así como una suavización de las expectativas sobre el crecimiento de la demanda de petróleo de China en 2024. Y terminamos de nuevo con Donald Trump, que acusa a Kamala Harris de copiar su compromiso electoral de hacer que las propinas de los trabajadores estén libres de impuestos. En junio pasado, en un mitin en Las Vegas, al que acudieron miembros del poderoso sindicato culinario, Trump se comprometió a hacer que las propinas de esos trabajadores estén libres de impuestos. La vicepresidenta estadounidense ha hecho una promesa similar en la misma ciudad el sábado pasado. Ahora Trump acusa a Harris de estar copiándole las propuestas políticas para estas elecciones. No habrá impuestos sobre las propinas, lo dije hace meses y, por cierto, hacían todo lo contrario, ya sabes. No solo tenían impuestos sobre las propinas, sino que contrataron a 88.000 agentes del IRS y muchos de ellos fueron asignados para buscar camareras y caddies, y todo esto sobre las propinas. Tenían una política realmente que iba a perseguirte, y están acosando a la gente de forma horrible. Y después, de repente, para la política, ella dice, ya sabes, sale con lo que dije, lo cual creo que es terrible y creo que también les está afectando muy fuerte. Esta gente es falsa. These people are fake. Trump asegura que la candidata demócrata está adoptando posturas en la campaña que son exactamente lo opuesto a las políticas que siempre han promocionado e implementado. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera que una vaguada fría termine de cruzar la península ibérica, provocando chubascos y tormentas durante la mañana en zonas del nordeste. Al mismo tiempo, un frente atlántico comenzará a aumentar la nubosidad en el noreste, trayendo precipitaciones que se desplazarán de oeste a este a través de Galicia y el Cantábrico. Durante el día se desarrollará nubosidad de evolución en muchas áreas del norte, este y Baleares, con posibilidad de chubascos y tormentas, especialmente en montañas del norte y del nordeste, donde podrían ser localmente fuertes y con granizo, especialmente en la Ibérica y los Pirineos. A últimas horas, estas condiciones podrían afectar los litorales de Tarragona.
Es posible que algunas tormentas secas aisladas se presenten en la meseta norte. En Canarias se prevén intervalos nubosos y nubes de evolución en las islas montañosas, con la posibilidad de algún chubasco ocasional. En el resto del país los cielos estarán mayormente despejados con algunas nubes altas y nubes bajas matinales que podrían formar nieblas en el Estrecho y Baleares. AllianceBernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Hoy, en Capital Intereconomía... Tendremos tertulia capital a partir de las 8 de la mañana con Gonzalo Garnica, José Luis Fernández Santillana, Juan Merino, con quien hablaremos, entre otros asuntos, de esa larga y extendida charla que ha mantenido Donald Trump en la red social X con Elon Musk, con el dueño de Twitter. Vamos a analizar también lo que está pasando en los mercados, entre ellos el subidón que se está pegando esta mañana el Nikkei de Tokio, avanzando más de un 3%. Lo vamos a hacer con Pablo García de Ibacons Alfa Value, antes con Pablo de Vicente, asesor financiero de Evolutio Capital Investment. Y a partir de las 9:30 de la mañana tenemos consultorio de bolsa hoy con Javier Alfayate, al que pueden ir dejándole ya su pregunta a través del 91-533-1851, del WhatsApp 609-224-716 o de nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Ahí también nos pueden seguir escuchando hoy en directo. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Las 7:17 de la mañana, es una hora menos en Canarias, y miramos a los mercados, vamos a buscar claves del día, por dónde viene la jornada, por dónde viene el martes, qué aspectos hay que tener en cuenta y de dónde van a partir hoy los principales indicadores de todo el mundo. Una jornada en la que vemos en tiempo real las pantallas cayendo el precio del crudo, en torno a medio punto porcentual, tras el informe de ayer de la OPEP y a la espera del que presente hoy la Agencia Internacional de la Energía. Tenemos a los bonos en el mercado de deuda con poco movimiento, con pocos cambios. El alemán a 10 años que va a partir hoy desde el 2,22%, el español por encima del 3%, en el 3,07%, y ya en movimiento el bono americano 10 años subiendo la rentabilidad un 0,15% hasta el 3,91%, en un día en el que tenemos subasta del Tesoro. Va a colocar deuda a corto plazo, 3 y 12 meses, 3 y 9 meses. Ojo, porque en la última subasta de este tipo la rentabilidad ofrecida a los inversores bajó del 3% por primera vez en 18 meses. Vamos a intentar entender hoy si ha dejado de ser una buena oportunidad o no la renta fija que ha despertado el apetito de los inversores durante los últimos tiempos. Estamos mirando también como en el resto de materias primas. Tenemos hoy caídas moderadas, por ejemplo, para el oro, dejándose un 0,13%, mantiene ese nivel de $2.500 la onza, y como en el mercado de divisas vuelve a bajar el yen frente al dólar, 147,63 unidades. Y eso está haciendo que suba con fuerza. ¿Y de qué forma? Esta madrugada la bolsa de Japón. Ayer el Nikkei de Tokio cerrado por festivo, así que comienza hoy la semana para la renta variable japonesa, y lo está haciendo con subidas y con niveles que no veíamos desde comienzos del mes de agosto. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Rubén. Así es, está subiendo ahora mismo un 3%, parece que va cogiendo cada vez más fuerza, ya veremos el cierre. Ahora mismo marcando ya, volviendo a superar la cota de los 36.000 puntos en un mes de agosto para olvidar, francamente. El Kospi surcoreano hoy sí que tocan correcciones, aunque está prácticamente plano, retrocediendo un tímido 0,07%. También hoy caídas muy leves en la bolsa de Shanghai. De momento se mantiene en positivo el Hansen de Hong Kong, sumando un cuarto de punto porcentual, al igual que ocurre con la bolsa de Sydney. Parece que hay bastante debilidad. Un Nikkei de Tokio que está impulsándose de la mano de las tecnológicas y también por la situación del yen. Hoy vemos que Tokyo Electron está subiendo
de forma considerable, al igual que Rakuten, más de un 9%, Ebara Corporation, avances del 9,6%, Fujikura es el valor estrella en estos momentos, ganando un 11%, pero compañías tecnológicas como Advantest, fabricantes en este caso de semiconductores, como en este caso Disco Corp o Trend Micro, también cotizando subidas superiores al 5%, y Sharp, la fabricante de fotocopiadoras y otros pequeños electrodomésticos, está corrigiendo un 5%, el holding Meiji también perdiendo 5 puntos porcentuales, otro de los holdings estrella en el país, en este caso de materiales de constructor, Yamato Holdings, está perdiendo un 4,3%. Es una jornada en la que esa situación del yen está favoreciendo a algunas compañías exportadoras y, por cierto, hemos conocido un mal dato, el índice de precios al productor, que ha aumentado 0,1 hasta el 3% en julio, pero es la lectura más alta en 11 meses, es decir, persisten las presiones inflacionistas en Japón, que por cierto el Parlamento nipón va a celebrar una sesión especial la próxima semana para discutir la decisión del Banco de Japón de aumentar tipos el pasado mes, ya saben, en 15 puntos básicos, y en el que conocíamos en esas actas de la última reunión que había bastante discusión en torno a seguir subiendo tipos de interés. Bastantes participantes apostaban por una nueva subida, incluso uno de ellos, uno de los miembros del Banco de Japón, de la política monetaria, decía que incluso deberían de subir al 1%. De momento están en el cuarto de punto porcentual. Y el resto de plazas, al margen de Tokio, parece que sin tendencia clara a la espera de esos datos como la producción industrial y las ventas minoristas en China, que conoceremos el jueves, y también pendientes de resultados empresariales de Foxconn, de Tencent y de Alibaba, entre otras. Dentro del plano macro también hay que recordar un par de apuntes. En Corea del Sur hemos conocido precios de exportación que se han disparado un 12,9%, más que los precios de importación, que aumentaron algo menos de un 10%. Y en cualquier caso marcan sus mayores ganancias desde finales de 2022. Y en Australia, datos mixtos, mejora la confianza del consumidor en este país, pero la confianza empresarial cae a su nivel más profundo en 17 meses. Es una jornada en la que, como decíamos, parece que hay falta de tendencia dentro de Hong Kong. Vemos como la energética ENN lidera las subidas, subiendo un 3%. También Sunny Optical Tech, la fabricante de lentes, ganando un 2,5%. Shinji Solar, otra compañía energética, fabricante de placas solares, corrigiendo un 3,5%. Y China Resources Beer, un 2,95%. Miramos a Estados Unidos. Empezaba la semana Wall Street con signo mixto a la espera del dato clave de esta semana, de estos días, que va a ser el IPC del mes de julio, que vamos a conocer mañana miércoles. Hoy tenemos aperitivo, tenemos también resultados empresariales importantes. A la espera de todas esas citas, el mercado americano, ¿cómo viene esta mañana? Pues los futuros están anticipando avances del 0,2% para el S&P 500 y para el tecnológico Nasdaq, incluso ganando un 0,3% hasta los... Bueno, en este caso el tecnológico Nasdaq subiendo un 0,3%, y sobre todo el Russell 2000, que ayer también cerraba con caídas, hoy está subiendo un 0,2%. Los índices americanos, que tuvieron una sesión bastante agitada, se quedó completamente plano, sin cambios. El S&P 500, el Nasdaq, subía 2 décimas porcentuales, y el Dow Jones se dejaba un 0,36%. Los operadores parece que están en un compás de espera antes de conocer ese dato de precios al consumo en julio, que va a ser clave para hablar y conocer la salud de la economía estadounidense, y en busca de indicios de que la Reserva Federal podría empezar a recortar tipos en septiembre. Sobre la inflación incluso hablaba Donald Trump. The thing that they really is making them angry is what, que dice que es un desastre, y acusa a Kamala Harris y a Biden de permitir que pase esto en la economía. Dice que es un desastre la inflación, que no importa lo que ganes porque te está comiendo vivo. Dice que la gente hace 4 o 5 años ahorraba mucho dinero, pero que dice que él lo va a arreglar. Y hablando de economía, conocíamos el déficit presupuestario del gobierno federal, que se ha ampliado a 244.000 millones de dólares en el mes de julio. Estamos hablando de bastante más, 25.000 millones más que se ha aumentado el déficit de un mes para otro, y por supuesto por encima de lo que esperaba el mercado. Y en cuanto a los protagonistas, Nvidia subía un 4% después de conocerse que ha mejorado la situación que tenía en torno a la preocupación de los inversores por los procesadores de última generación. También Qualcomm se dejaba un punto porcentual después de una rebaja de recomendación. JetBlue Airways se dejaba, ojo, un 20%, anunciaba planes para pedir prestado financiación 2.750 millones. Y el gigante minorista Home Depot, recordemos, hoy va a informar de sus ganancias al cierre del mercado.
Pues muy pendientes, como siempre, las bolsas europeas de lo que pase y de lo que se cocine en Wall Street. En poco más de hora y media estamos ya en marcha en Europa, sesión abierta este martes 13 de agosto, después de un comienzo de la semana, Manuel, prácticamente de transición, sesión anodina la que tuvimos ayer en prácticamente la mayoría de bolsas europeas. ¿Desde dónde parte hoy el IBEX 35? ¿Cómo vienen los futuros? ¿Y dónde van a estar las claves de la sesión? Pues en efecto, era una sesión muy descafeinada, con poco volumen de negociación y hoy, de momento, apunta con subidas. Vienen ganando ahora mismo el futuro sobre el DAX y el CAC 40 parisino el 0,3%, también mismo porcentaje para el Eurostoxx 50 y de momento ya veremos lo que ocurre con el IBEX 35, que recordemos va a arrancar desde los 10.646 puntos, cerraba con avances suaves del 0,2, en línea con el resto de índices europeos. Recordemos, veníamos de una semana volátil, ahora parece que los inversores están muy centrados en conocer datos más adelante, a partir del miércoles, datos clave en Estados Unidos, y los inversores que parece que no quieren tomar demasiados riesgos antes de esa publicación clave del IPC estadounidense. Nada que ver la situación de este lunes con la del lunes pasado. La situación del lunes pasado a estas horas es bastante distinta a la que tenemos ahora y ojalá pues quede todo pues eso, en una tormenta veraniega, pues motivada por temas técnicos de mercado y que no va más allá. Esta semana pues volvemos a prestar atención a datos y demás, datos de inflación, los resultados van quedando atrás, con lo cual a ver si a medida que avanza el mes pues se convierte en el típico mes de agosto. Gonzalo Lardíez de Ambank, analizando lo que ocurría ayer y anticipando lo que tendremos en las próximas sesiones. Dentro del IBEX 35, Solaria era el valor protagonista, dejaba avances del 1,5%, liderando las subidas, en tanto que Puig se dejaba un 1,9%. Y dentro de Europa, a destacar las aseguradoras alemanas, Munich Re, que lideraba las ganancias después de presentar resultados. También Hannover Re, otra de las competidoras, dejaba subidas de más del 5%. También dejaba un segundo trimestre con ganancias por encima de lo esperado y sobre todo por las guías que mantenía para el conjunto del año, que parece que en este caso convencieron a los inversores. Muy importante también dentro de Italia, al margen del Miftel, Adventure subía un 19% después de estrenarse en el índice EGM italiano, y también protagonistas dentro de Londres, las subidas de British Telecom de más del 7%, Bharti Enterprise, que planea adquirir una participación del 24,5% en British Telecom, estamos hablando de 3.200 millones de libras, y de esta forma se convertiría en el principal accionista de British Telecom. Pendientes hoy también de nombres propios en cuanto a empresas se refiere en Europa, por ejemplo de ThyssenKrupp Nucera, que es la pata de electrólisis de la compañía alemana, que ha anunciado un aumento de su cartera de pedidos, pero ha advertido también de la ralentización del mercado de hidrógeno. Vamos a mirar también a HelloFresh, que ha superado las estimaciones de beneficios en el segundo trimestre, sobre todo muy bien la división de segmento de productos preparados para comer, y también cuentas que ha presentado Brenntag, que supera las expectativas de beneficio para el segundo trimestre, pero ojo porque Brenntag, la compañía, recorta sus perspectivas. Miramos también al mercado cripto, ojo porque Donald Trump no ha hablado de los activos digitales ni tampoco de Bitcoin en esa charla, que escuchábamos parte de ella con el fundador de X, con el fundador de Tesla, con el dueño de X, de Twitter, con Elon Musk. Bitcoin lo tenemos esta mañana pues prácticamente sin cambio, subiendo un poquito, un 1,1%, está por encima de 59.200, algo más de fuerza está mostrando el Ethereum, arriba más de un 4% hasta los $2.661. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos. Philips, Nilfisk, AEG, Haier, Liebherr, Bissell y muchas más. El frigorífico, el horno, la aspiradora. Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% adicional. Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
¿Sientes el calor del verano? Refréscate en el Chúndara de Peñafiel, los días 15, 16 y 17 de agosto, bailando al son de la música y del agua. Y además, disfruta de los tradicionales encierros, de los vermuts toreros, de las charangas, de las capeas, de las verbenas y de la enogastronomía de Peñafiel. Del 14 al 18 de agosto, Fiestas de Peñafiel. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. 7:30 de la mañana, hora menos en Canarias. Actualizamos la información de este martes 13 de agosto, en el que en hora y media, a las 9, el INE va a confirmar el dato de IPC del mes de julio. Vamos a comprobar a esa hora si la inflación se moderó 6 décimas el mes pasado hasta el 2,8%, y un martes en el que tenemos también cita con el Tesoro, que va a salir al mercado, última subasta del mes de agosto, para colocar letras a 3 y 9 meses. Atentos también de la política, porque el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, comparece hoy en el Senado para informar sobre la postura del gobierno español sobre el resultado electoral en Venezuela. Pedro. Comparecencia que se va a celebrar a petición del principal partido de la oposición, el Partido Popular, también a petición del propio ministro, de manera posterior. Va a centrar su discurso en aclarar si el gobierno de España apoya al presidente Maduro o a la oposición después de estas elecciones. Todo esto en un contexto muy difícil, en el que las protestas en contra de Nicolás Maduro y su autoproclamación como presidente han dejado ya 24 muertos y más de 2.200 detenidos en Venezuela. Al día siguiente de las elecciones, el ministro José Manuel Álvarez aclaró la necesidad de que la voluntad democrática de los venezolanos sea respetada con la presentación de todas las actas para garantizar los resultados plenamente verificables. Desde el PP esperan que el ministro reconozca el triunfo de la oposición venezolana, desde donde María Corina Machado, exdiputada opositora y una de las voces más críticas contra Maduro en Venezuela, ha afirmado que Edmundo González Urrutia tomará posesión como presidente en el 2025. Edmundo González Urrutia será el nuevo jefe de Estado y el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Y eso depende de lo que hagamos todos los venezolanos, dentro y fuera del país. Eso depende que esta fuerza, esta organización, esta convicción, este compromiso que desplegamos durante meses y que tuvo esa victoria contundente el 28 de julio, se mantenga, siga adelante y siga creciendo. Yo confío en el pueblo de Venezuela. Y por cierto, hablando de Venezuela y de su economía, a pesar de las sanciones internacionales, sobre todo de Estados Unidos, hemos conocido que el régimen de Maduro ha seguido vendiendo crudo. De hecho, está en el top 10, es uno de los 10 principales vendedores del mundo. España dispara las importaciones de crudo venezolano en un segundo trimestre récord. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, va a encabezar esta mañana la primera reunión de su nuevo gobierno. Primera reunión del nuevo Ejecutivo tras 5 días desde la investidura. La reunión será a las 9 de la mañana, en hora y media. Sobre las 12:30 de la mañana habrá una rueda de prensa posterior. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, habla de un gobierno transversal, representativo, tanto territorialmente como socialmente, y que deberá servir a una nación catalana dentro de una España plurinacional. Así lo remarcó ayer en el acto de toma de posesión de los 16 consejeros del nuevo gobierno que han prometido su cargo en el Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat, que duró apenas unos 20 minutos. El denominador común de los nuevos miembros, según Illa, es una competencia aprobada, trayectorias profesionales acreditadas. En un context de canvi d'època, amb reptes, riscos i oportunitats. En su discurso también explicó las novedades de este gobierno, que tiene 2 consellerías más, la de Política Lingüística, en virtud del pacto de investidura entre PSC y Esquerra Republicana, y la de Deporte, que ha justificado porque, dice, era una demanda del sector. Los presidentes de Rusia y de Palestina, Vladimir Putin y Mahmoud Abbas, se van a reunir este martes en Moscú para debatir temas de interés bilateral y también la situación en el Medio Oriente. El Kremlin ha informado que ambos mandatarios se reunirán esta tarde, debatirán esos temas como cooperación bilateral. Asimismo, intercambiarán opiniones sobre el conflicto palestino-israelí y la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza. La última reunión personal entre Putin y Abbas tuvo lugar en febrero de 2018. Las partes abordaron la creación de un nuevo mecanismo internacional
para el arreglo en Oriente Medio. Rusia se pronuncia a favor de un alto el fuego inmediato en Gaza, la solución del conflicto de Oriente Medio mediante la implementación de la resolución de la ONU sobre 2 estados. Y además, en opinión del Kremlin, es más improbable cada vez la paz mientras que Israel bombardee y esto afecte a civiles. Por otro lado, Estados Unidos ha avisado de que Irán podría realizar un importante ataque a Israel esta semana. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, ha sido quien lo ha dicho, y el tema fue tratado durante una conversación del presidente Joe Biden con los gobernantes de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Desde Irán, su presidente avisa: tienen derecho a responder a las agresiones. Rusia, que por cierto promete una respuesta contundente a Ucrania. María Zakharova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, ha afirmado que una severa respuesta del ejército ruso no tardará en llegar. Solo 6 días después de la incursión ucraniana en la región de Kursk. Kiev, capital ucraniana, celebra que la incursión de Kursk haya levantado enormemente la moral del país y explica un responsable, el presidente ucraniano, ha calificado esta inclusión como un desastre para Rusia, que ha tenido ya que evacuar a más de 120.000 personas. La Agencia Internacional de la Energía va a publicar hoy su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Conoceremos así las expectativas para el mercado energético mundial por parte de la AIE, que proporciona esa previsión de la evolución del mercado del crudo para el año siguiente. Ayer, eso sí, pudimos ver las conclusiones de los exportadores, de los productores de petróleo. La OPEP ajustó ligeramente a la baja sus pronósticos sobre el crecimiento anual de la demanda en el mundo de petróleo para este año. Los grandes productores elevan sus exportaciones, Arabia Saudí a la cabeza, y eso lastra los precios, pese a advertir de que están preparados para nuevos recortes. De cara a 2024, reducen la proyección de crecimiento en 135.000 barriles diarios. También que se va a suavizar las expectativas sobre el crecimiento de la demanda de petróleo de China en 2024. Todo esto según la secretaria de la OPEP, con sede en Viena. Y Donald Trump acusa a Kamala Harris de copiar su compromiso electoral de hacer que las propinas de los trabajadores estén libres de impuestos. Y es que en junio pasado, en un mitin en Las Vegas, al que acudieron miembros del sindicato culinario, Trump se comprometió a hacer que las propinas de los trabajadores estén libres de impuestos. La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, ha hecho una propuesta similar en la misma ciudad el pasado sábado. Ahora Trump acusa a Harris de estar copiándole las propuestas políticas para estas elecciones. No habrá impuestos sobre las propinas, lo dije hace meses y por cierto, hacían todo lo contrario, ya sabes. No solo tenían impuestos sobre las propinas, sino que contrataron a 88.000 agentes del IRS y muchos de ellos fueron asignados para buscar camareras y caddies y todo esto sobre las propinas. Tenían una política realmente que iba a perseguirte y están acosando a la gente de forma horrible. Y después, de repente, para la política, ella dice, ya sabes, sale con lo que dije, lo cual creo que es terrible y creo que también les está afectando muy fuerte. Esta gente es falsa. These people are fake. Según Donald Trump, la candidata demócrata está adoptando posturas en la campaña que son exactamente lo opuesto a las políticas que siempre han promocionado e implementado desde el Partido Demócrata. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Con el calor, tu piel pide a gritos que la hidrates. Con el dispositivo UFO 3 de Foreo consigue hasta un 126% más de hidratación y gracias a sus 4 tecnologías combate otros problemas como las manchas, las arrugas o el acné. Un 4 en 1 único en el mercado. Descubre este y el resto de dispositivos de la marca sueca líder en foreo.com o en la parafarmacia del Corte Inglés. Cuidado con la sopa, que quema. Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Toledo ha inaugurado recientemente 2 ecopuntos en el casco histórico ubicados en las calles Martín Gamero y Alfonso XII. Estas nuevas estaciones de reciclaje han sido visitadas por el alcalde Carlos Velázquez, quien ha resaltado el compromiso del gobierno local con la sostenibilidad y el medio ambiente, además de su objetivo de facilitar la vida a los residentes de la zona. Desde su apertura, estos ecopuntos han sido bien recibidos por los vecinos, quienes diariamente depositan residuos de papel y cartón, vidrio y envases. Los puntos de reciclaje están operativos de 9 a 8, aunque permiten el reciclaje fuera de este horario también. Velázquez subrayó que esta iniciativa no solo mejora la imagen del casco histórico, sino también la salubridad de sus calles, contribuyendo a hacer más agradable la vida en la zona. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado la positiva recepción por parte de los vecinos del proyecto de eliminación del bolseo, que consiste en la recogida de residuos sin dejar bolsas en la calle. El primer análisis de la mañana. Con Pablo de Vicente, asesor financiero de Evolutio Capital Investment. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? Miramos a los mercados, empezamos mirando a lo que tenemos en tiempo real, a lo que nos deja la madrugada de este martes y lo más importante lo tenemos en Tokio. Vuelta a la actividad, vuelta a la cotización tras el festivo de ayer. Y de nuevo subidón para la bolsa japonesa, más de un 3% ahora mismo en tiempo real, por encima de 36.000 puntos, un nivel que no tocaba desde principios de agosto. ¿Qué te está pareciendo esta subida del Nikkei de Tokio y qué otros aspectos de la madrugada destacas? Bueno, pues en principio esta subida de Tokio lo que hace es absorber absolutamente todas las pérdidas que se dieron el lunes 15, el lunes pasado, ¿no? Me parece, esto viene por la caída del yen, ¿no? Se entiende que sobre estos niveles, pues no perjudica tanto a los exportadores y por eso pues ha habido este repunte y se han puesto un poco al día por el cierre de ayer. El dato más relevante que ha habido en Japón ha sido el IPC. De julio, que ha subido un 0,3% y se ha quedado el interanual entre un 3%, es decir, pues son datos que van bajo las estimaciones. Luego la renta fija prácticamente no se ha movido, ha subido 2 puntos básicos los rendimientos y ha bajado ligeramente el yen, ¿no? Luego también referencias importantes, pues también vigilar el crudo, que estas tensiones en Oriente Medio. Ayer tuvo una subida importante, ahora está bajando ligeramente, el Texas está rondando los $80. Y luego en Australia, una de datos positivos, ¿no? Confianza del consumidor, pues ha subido hasta el 2,8%, es decir, que es un buen dato de la economía, de la evolución de la economía, y luego tenemos indicador de costes laborales, que es un poco de precios, donde se ha quedado en un 0,8% el segundo trimestre, es decir, 10 puntos básicos por debajo, lo que da alas a que pueda haber recorte de tasas, es positivo. Precisa el productor que hemos tenido esta madrugada en Japón y que vamos a tener hoy también 2:30 de la tarde hora española, Pablo, en Estados Unidos. Esos precios del productor junto a las cuentas de Home Depot, lo más destacado para el día de hoy, ¿no? Tal vez. Sí, es lo más destacado para el día de hoy. También tenemos datos de empleo en Reino Unido, pero bueno, si nos centramos en lo que es los precios al productor, que es la antesala de lo que va a ser mañana, que es el plazo fuerte de la semana, los mercados están muy sensibles después de lo que pasó la semana pasada, del anterior, sobre los datos de empleo, con lo cual hay que estar muy atentos a los datos del productor, que básicamente son las mismas previsiones que para el IPC
de mañana, ¿no? Se entiendo que subirá un 0,20. Esto es positivo, que haya un 0,20, porque es un punto intermedio. Es decir, si hubiera una subida muy importante, las expectativas de tipos se relajarían, con lo cual le sentaría mal a los mercados, tanto de renta fija como de renta variable probablemente. Y luego, si tuviéramos un dato muy negativo, pues eso alertaría de nuevo, esa sensibilidad sobre la recesión, y haría que los mercados también reaccionaran de una manera exagerada, probablemente negativa. Con lo cual, un 0,20, que es la estimación, si se quedara ahí, no movería los mercados, incluso algo positivo. Los datos, Home Depot, que presentará resultados hoy, viendo la evolución del valor durante el año y los resultados del primer trimestre y las previsiones que estimo, yo creo que ofrecerá unos datos más bien planos, quizás una ligera rebaja en las ganancias y un liviano repunte en los ingresos. Veremos cuáles son las previsiones que nos dan, pero estimo que no serán muy alegres. Mantienen esta línea por la buena posición que tiene la empresa dentro de lo que son las mejoras para el hogar. Un buen termómetro de esas cuentas de Home Depot hoy, de Goldman el jueves, para ver cómo está el consumo en Estados Unidos. ¿El mercado cómo está, Pablo? Por lo que podemos esperar para el día de hoy de las bolsas, lo que estamos viendo en pantallas en tiempo real, con los futuros anticipando de nuevo subidas. Ayer tuvimos una jornada signo mixto en Wall Street, ligerísimas ganancias en Europa. ¿Ha recuperado la calma? ¿Qué podemos esperar de un mercado que se mueve entre los resultados, cada vez menos, entre los datos macroeconómicos, sobre todo inflación, entre la geopolítica y lo que pueden hacer de los bancos centrales? Parece ese pulso que tiene el mercado con la Reserva Federal para ver hasta dónde está dispuesta a llegar Powell. ¿Cómo está el mercado, Pablo? Bueno, en principio el mercado está sensible, ¿no? Yo creo que en principio el dato a tener en cuenta es los precios que veremos hoy, que es la antesala, el precio del productor, mañana el IPC, pero realmente los datos, cómo ha quedado un poco tocado el mercado es por los datos de empleo, que se suavizaron por el dato semanal del jueves pasado. Pero teniendo en cuenta esto, yo creo que la economía está fuerte y podría tener buen comportamiento los mercados tanto hoy como mañana por estos datos de precio, pero hay que estar muy atento porque los mercados ahora mismo están al dato, es decir, sobre todo para la renta variable, los malos datos son malas reacciones, no como antes, que eran expectativas de bajadas de tipos y reaccionaban bien los mercados. Ahora lo malo es malo para la renta variable. En este escenario, ¿qué hacemos con nuestras carteras, Pablo? ¿Sería a lo mejor oportuno incrementar renta fija? ¿Seguimos apostando por la renta variable? En principio yo creo las estimaciones, es decir, es lo que acabas de comentar, ¿no? Es decir, a los bonos le viene bien una recesión, es decir, que los datos sean malos, ¿no? Y a las acciones no. Con lo cual, insisto, los datos malos serán malos para la renta variable. Pienso que la economía en Estados Unidos y en general, pero sobre todo la americana, está fuerte. No veo signos claros. Yo creo que el lunes hubo una sobrereacción de los mercados y yo creo que los inversores más agresivos podían hacer incursiones tanto en renta fija como en renta variable. Comprar un poco la caída, ir viendo sobre todo los datos, porque estamos también dentro de lo que es el verano, que hay poca liquidez y los movimientos son muy bruscos. Dentro de la renta fija lo que haría es, si trabajas en dólares, lo que compraría es corto plazo. Los tipos están bastante altos y no tienes ahí un riesgo de duración. También algo de medio plazo, pero eso sería un poco la idea. En acciones, comprar la caída, es decir, aquellos que han caído más. Termino casi por el principio, mirando a la bolsa japonesa, mirando a lo que vivimos hace una semana con ese famoso carry trade que agitó a los mercados. Esas operaciones parece que están más tranquilas. La pregunta es si van a seguir funcionando igual que hasta ahora, o el susto, el pánico del lunes pasado que nos ha enseñado, Pablo.
Bueno, en principio no hay estimaciones de cuánto importe, estimaciones oficiales de cuánto importe estaba invertido en estas operaciones de carry trade sobre yen, ¿no? Pero por lo que comentan los diferentes traders, se han deshecho más del 50% de estas operaciones, con lo cual el mayor peligro ya lo hemos dejado atrás. ¿Seguirá funcionando el mercado el de carry trade con yenes? Pues bueno, pues yo entiendo que seguirá funcionando. Ahora se han deshecho muchas operaciones, pero irá cogiendo tono de nuevo el mercado. Es decir, la diferencia de tipos, aunque vamos a la inversa, aquí se bajan, es decir, en Occidente se bajan los tipos y en Japón la tendencia es de que vayan a subir. Pero bueno, Japón, el BOJ ya ha dicho que no va a subir tipos en un escenario de volatilidad de mercados como la que vivimos la semana pasada, con lo cual yo creo que se irán retomando estas operaciones porque hay una diferencia de tipos todavía muy importante. Pablo de Vicente, asesor no llegará. Perdón. Sí, no. Nada más. Nada más. Pablo de Vicente, asesor financiero de Evolutio Capitalism. Gracias por el análisis de cómo tenemos a los mercados y a los diferentes activos este martes. Que vaya bien el día. Buen negocio, Pablo. Gracias. Un abrazo, Rubén. Buenos días. Hasta luego. El amor te hipnotiza. En el amor y en el fútbol es el corazón quien manda, porque cuando amas algo lo quieres todo. Por eso solo en Movistar vives todo el fútbol al completo con la mejor experiencia, sin retardo ni cortes y en cualquier dispositivo. Y además disfrutas todos los partidos sin saltar de plataforma. Esto solo pasa en Movistar. Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica. Xiaomi, Asus, Lenovo, Canon y muchas más. Además, hasta un 30% en televisores de gran pantalla a partir de 48 pulgadas. Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% de descuento. Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. 8 minutos para las 8 de la mañana. Vamos con los periódicos. Empezamos con la prensa económica, lo que está contando este martes. Empezamos con el diario 5 Días, que abre hoy con la próxima tarifa regulada del gas. Dice que va a dejar fuera a miles de pymes. Añade que la directiva sacada de la TUR a negocios que superen los 10 empleados o 2 millones. Saca de la TUR a los negocios que superen los 10 empleados o 2 millones de ingresos. Habla también de Renfe. Exige el cese del responsable de mantenimiento de los trenes Abril. También un hueco para la bolsa. Los mercados olvidan la inestabilidad geopolítica mundial. Dice 5 Días que los resultados, los tipos de interés y el tirón de la tecnología opacan los numerosos riesgos políticos. También habla del sueldo de los jóvenes. Dice esta información de 5 Días que no llega para pagar el piso y las facturas. Hablaremos luego de ello en nuestro tiempo de tertulia, en nuestro tiempo de opinión. Y ella me dice que también que hay 3 hoteleras españolas entre las 50 mayores del mundo. Portada del diario Expansión, también para los hoteles. Marriott, Hilton y Meliá y NH, récord de beneficio. Dice que las grandes hoteleras mundiales aprovechan la fuerte demanda turística. Añade también Expansión que se dispara el tráfico aéreo en los aeropuertos españoles. Fotografía para ella y su nueva consejera de Economía, para Alicia Romero, y habla Expansión de ofensiva de Feijóo y sus varones contra el concierto catalán. Y en la portada del Economista, lo más destacado hoy para los bancos, dice que ingresan un 20% más por las comisiones con tarjetas. También habla de Mango, convierte a Alemania en su primer mercado por delante de España. De Cosentino, invertirá 700 millones en Almería para ampliar negocio. Y de que el gobierno ejecuta hasta junio solo el 3,5% de los fondos Next Generation. Un asunto más en la portada del Economista. Se pregunta dónde se queda la rentabilidad anual tras el susto, según el perfil de riesgo. Vamos con la prensa nacional y con la prensa internacional, con Manuel Velázquez y con Lucía Pérez Agua. Y comenzamos con el diario El País, que titula: El PSC de Illa se reorganiza para gestionar la mayor cuota de poder de su historia. El presidente catalán apela al humanismo cristiano del Govern.
Y el otro titular en portada, Ceuta registra un repunte de inmigrantes. Casi 600 personas han entrado a nado a través de la valla desde el viernes en la ciudad autónoma. La fotografía de portada es precisamente para algunos de los migrantes interceptados en la madrugada de ayer intentando llegar a nado a Ceuta. Y en el ámbito social nos recuerda el País que el calor causó 47.000 muertes en Europa el pasado año. En el diario El Mundo, el titular es: el Supremo y el TC se revuelven por injerencias del gobierno para blindar a Puigdemont. Puente anticipa que el Constitucional corregirá la extralimitación de Llarena al no aplicar la amnistía. En la fotografía de portada aparece el centro comercial Jumbo más Palomas, el oasis canario para el turismo gay. El diario ABC nos refleja un salvadorilla que dice: completará la formación de un cuerpo diplomático propio para Cataluña. Aprovechará la trayectoria y el prestigio de Jaume Duch en la Unión Europea para relanzar, dice, la acción exterior catalana y la ampliación de embajadas en Asia y América Latina. El otro asunto protagonista del ABC en portada es la guerra entre Rusia y Ucrania. Dice: Putin ya sabe lo que es ser invadido. Los blindados y la infantería ucraniana siguen avanzando en territorio ruso y obligan a Moscú a fletar autobuses para evacuar a la población en Kursk. La fotografía para algunos militares ucranianos avanzando por la zona fronteriza y rusa de Sumy. En La Razón, el titular: Junts convoca un congreso en octubre para refundarse. Buscan incorporar a los disidentes de Esquerra a una nueva estrategia independentista que podría acabar con el apoyo a Sánchez. En la fotografía de portada aparece el presidente de la Generalitat acompañado de algunos miembros de su gobierno. Y en Europa, en Reino Unido, el Telegraph recoge las advertencias de Starmer a Irán. El premier británico ha llamado a su homólogo iraní para instarle a que se abstenga de atacar a Israel. El líder laborista está profundamente preocupado por la situación en la región y ha pedido a todas las partes que rebajen las tensiones y eviten mayores confrontaciones. En Francia, la prensa continúa haciendo balance de los Juegos de París. Libération destaca la recepción a los medallistas por parte del presidente Macron en los jardines del Elíseo. El mandatario asegura que los Juegos mostraron la verdadera cara de Francia. Sin embargo, el diario muestra la otra cara del evento, la de los cientos de familias marginales que fueron desalojadas de los lugares donde se realizaban las pruebas. En Estados Unidos, el Wall Street Journal destaca la conversación informal entre Trump y Musk en la red social X. Ambos bromearon sobre política energética, inmigración e incluso la seguridad nacional. El rotativo se muestra crítico con el asunto y critica, dice, los esfuerzos de Musk y su campaña para lograr 800.000 votos para Trump. En The New York Times, en un puesto fronterizo ruso, se aprecian escenas de ruina tras el ataque sorpresa de Ucrania, una semana después de la mayor incursión extranjera en Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. En la fotografía de portada aparece la zona que ha sido dañada con un poste que dice zona de control personalizada. Y terminamos en Oriente Medio con el canal Dubaití Al Arabiya, que también recoge la reunión entre Trump y Musk, en la que, entre otros asuntos, el magnate neoyorquino le dijo al dueño de Tesla que Oriente Medio, dice, nos está llevando a la Tercera Guerra Mundial. También informa de una nueva operación en Khan Yunis que ha dejado al menos otros 10 muertos en Gaza. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Búscate una excusa para ver qué tienen en común Newton y Lorca. Para preservar el planeta como Jane Goodall. Para cambiar el arte con Duchamp. Búscate una excusa